su control sobre el curso de la historia. Se encargó de hacer coincidir a Ruth y a Booz en el cumplimiento del plan de redención que Dios traía. Y estuvimos aprendiendo cómo de la misma manera que la providencia de Dios había amparado bajo sus alas a Ruth, lo hace con cada uno de nosotros, brindándonos esta gracia sin igual. Así que nos quedamos en el verso 23 del capítulo 2, allí al final terminamos, y Ruth había quedado en casa de su suegra Noemí. Y ahora es Noemí quien le está enviando en este capítulo 3 a donde Booz para que pida la protección de él como este pariente redentor del que habíamos estado hablando. Así es que vamos a leer todo el capítulo 3, aunque hoy solo yo voy a exponer la primera parte, los versos del 1 al 11, pero vamos a leer todo el capítulo 3 porque todo este capítulo está hablando de una misma cosa, simplemente lo dividí en dos partes por concentrarnos en temas muy importantes que están en esta primera parte, otros temas muy importantes que estarán en la segunda, que compartiremos la semana anterior. Así es que vamos a leer Ruth 3, todo el capítulo. Dice que después su suegra Noemí le dijo: hija mía, ¿no he de buscar seguridad para ti, para que te vaya bien? Ahora pues, ¿no es Booz nuestro pariente con cuyas criadas estabas? Mira, él va a aventar la cebada en la era esta noche. Lávate pues, perfúmate y ponte tu mejor vestido y baja a la era. Pero no te des a conocer al hombre hasta que haya acabado de comer y beber. Y sucederá que cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta. Irás, descubrirás sus pies y te acostarás. Entonces él te dirá lo que debes hacer. Ella respondió: todo lo que me dices, haré. Descendió pues Ruth a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Cuando Booz hubo comido y bebido y su corazón estaba contento, fue a acostarse al pie del montón del grano y ella vino calladamente, le destapó los pies y se acostó. A medianoche Booz se sorprendió y al voltearse notó que una mujer estaba acostada a sus pies. Booz le preguntó: ¿quién eres? Y ella respondió: soy Ruth, su sierva. Extienda pues su manto sobre su sierva, por cuanto es pariente cercano. Entonces él dijo: bendita seas del Señor, hija mía. Has hecho tu última bondad mejor que la primera, al no ir en pos de los jóvenes, ya sean pobres o ricos. Ahora, hija mía, no temas. Haré por ti todo lo que me pidas, pues todo mi pueblo en la ciudad sabe que eres una mujer virtuosa. Ahora bien, es verdad que soy pariente cercano, pero hay un pariente más cercano que yo. Quédate esta noche y cuando venga la mañana, si él quiere redimirte, bien, que te redima. Pero si no quiere redimirte, entonces, como que el Señor vive, yo te redimiré. Acuéstate hasta la mañana. Ella se acostó a sus pies hasta la mañana y se levantó antes que una persona pudiera reconocer a otra, y él dijo: que no se sepa que ha venido mujer a la era. Luego Booz le dijo: dame el manto que tienes puesto y sujétalo, y ella lo sujetó. Y él midió 6 porciones de cebada y se las puso encima. Entonces ella entró en la ciudad. Cuando llegó a donde estaba su suegra, ésta le preguntó: ¿cómo te fue, hija mía? Y Ruth le contó todo lo que Booz había hecho por ella. Y añadió: me dio estas 6 porciones de cebada, pues dijo: no vayas a tu suegra con las manos vacías. Entonces Noemí dijo: espera, hija mía, hasta que sepas cómo se resolverá el asunto, porque este hombre no descansará hasta que lo haya arreglado hoy mismo. Y al nosotros leer esta historia,
y examinar el contexto literario, o sea, lo que está en este mismo libro, tanto el anterior como el posterior, nos podemos dar cuenta de que Booz, desde el verso 20 del capítulo 2, se estaba mostrando como un fuerte candidato para redimir a Ruth. Booz, que era un hombre de carácter comprometido con el pacto de los israelitas, le hemos estado viendo cuán piadoso era. Este Booz podía ser un primo o incluso un hermano de Elimelech, el esposo fallecido de Noemí. De hecho, en el capítulo 4, que es el contexto posterior desde el que les estoy hablando, Elimelech es mencionado por Booz como hermano, pero esta palabra a veces se usaba para hermano o incluso para primo. Y nosotros vemos que este Booz, como habíamos hablado la semana anterior, también era hijo de Rahab la ramera. Mateo 1:5 nos habla con respecto a esto. Pero también vas a leer en el capítulo 4, el verso 6, que había otro pariente más cercano y que incluso este pariente se niega a redimir a Ruth, algo que veremos más adelante. De tal manera que cuando nosotros miramos todo este capítulo 3, y es de lo que vamos a conversar este domingo y el siguiente domingo que hablaremos sobre este capítulo, encontraremos que Ruth apela a la única manera que ella tenía de obtener redención, y era la misericordia de Dios. Y hablando de redención, no como la concebimos nosotros de este lado de la historia, sino hablando de redención en términos de lo que en la cultura de ellos vivían. Así es que se impone recordar lo que hablamos en el primer mensaje de esta serie, que la redención era una práctica cultural que tenían los hebreos, en la cual algo que se había perdido podía ser devuelto a la familia por medio de este pariente redentor cercano. Y en este capítulo específicamente, en el capítulo 3, se menciona 7 veces esta idea, se menciona 7 veces esta palabra de redención, de redentor. Comienza a cobrar un papel muy activo aquí. Y este pariente redentor era un miembro de la familia extendida, quien a su propio costo, él tenía que poner, él tenía que pagar, él tenía cosas que sacrificar, quien a su propio costo restauraba o vengaba a esta familia que sufría determinada pérdida. Así es que este pariente cercano asumía cualquier responsabilidad de deuda que pudiera tener a quien estaba redimiendo, cualquier responsabilidad de tierras que podían haber perdido para que fueran resarcidas, hasta el punto, como vemos en esta historia, quienes la hemos leído completa, que hasta la viuda específicamente era tomada por mujer para darle descendencia, para que el nombre de esa familia pudiera seguir adelante. Tenemos también que decir, si leemos el capítulo 4, que había maneras de negarse a esto. No correctamente, pero había maneras de negarse a esto, como hizo este otro pariente redentor, y como Booz le dice, hay un pariente más cercano, tenemos que preguntarle primeramente a él. Así es que nosotros tenemos la historia completa, nosotros leemos la historia completa. Sabemos incluso que el mismo Booz podía haberse negado. Por eso es que te digo que Ruth acude al único recurso que ella tenía para ser redimida en materia de lo que necesitaban como familia: la misericordia de Dios. Ahora, ¿cómo eso ocurre en este texto? ¿Cómo ella apela a esta redención? ¿Cómo esta misericordia llega hasta ella? Número 1, ella escuchando y obedeciendo a Noemí, su suegra. Esto es lo que va a pasar en los primeros 5 versos, si usted toma su Biblia en mano y lee esta primera parte que hemos estructurado aquí, versos del 1 hasta el 5. Y la Noemí, que había estado viviendo en cierta amargura, la Noemí que había estado viviendo en abandono, ahora se muestra preocupada
ahora se muestra proactiva en pos de obtener esta redención. Para algunos, demasiado proactiva, por lo que ella propició al buscar la redención. Pero ella comienza haciendo esta pregunta retórica, que la respuesta era evidentemente sí. Ella comienza diciendo, si usted lo mira ahí en su Biblia, verso 1, ¿no he de buscar el bien yo para ti? ¿No he de buscar yo tu seguridad? Y si nosotros recordamos desde el capítulo 1, verso 9, esta había sido una preocupación de Noemí para con sus nueras. Verso 9, ella decía del capítulo 1, que el Señor les conceda que hayan descanso. Evidentemente ella, confundida, les invitaba a que obtuvieran esos maridos en la casa de sus padres, en la tierra de Moab. Pero siempre había sido una preocupación de Noemí. Siempre había estado en su mente, yo quiero la seguridad de mis nueras. Así es que Ruth se casara era una preocupación importante para ella, era una necesidad, era una responsabilidad conseguir un hogar para Ruth, conseguir la redención para Ruth. Así es que le dice, mira, Booz, y usted lo lee allí, verso 2, verso 3, Booz, nuestro posible redentor, con cuyas criadas tú has estado trabajando, él debe estar esta noche aventando la cebada. Esta era la acción con la cual el grano se echaba al aire para que la paja se volara y debajo solo cayera el grano más duro, el grano que verdaderamente era valioso. Y eso iba a estar siendo allí vos. Esos granos se recogían, se amontonaban, e incluso quienes trabajaban en esto se quedaban al pie de eso ahí en la era, cuidándolo por el resto de la noche de que los ladrones pudieran robarlo. Así es que Noemí le dice, él va a estar allí aventando la cebada, echando estos granos al aire para que salga la paja, ellos caigan allí, él va a estar allí, él va a estar en la era, en ese lugar donde esto se hacía. Así es que, verso 3, lávate, báñate, perfúmate, vístete bien, ponte tu mejor ropa, y cuando él termine de trabajar sin dejarte ver por las personas que están allí, cuando él haya comido, cuando él haya bebido, cuando él se acueste y ya duerma, llégate a sus pies, descubre sus pies, destapa sus pies y acuéstate allí. Lo que Noemí le está diciendo es, acuéstate allí y espera que él te va a decir qué es lo que tienes que hacer. Y es muy interesante, y es lo que estoy intentando llamar la atención en este texto, verso 5, que Ruth responde, todo lo que me dices, yo haré. Ella está escuchando a Noemí. Así es que esto es lo que ocurre en los siguientes versos cuando seguimos leyendo. Así es que esto de acostarse a los pies de Booz era algo altamente simbólico. Era una manera de decirle a Booz que la redimiera y que se casara con ella. Y aunque el plan de Noemí involucraba riesgos para ellas dos, para la misma Ruth, aunque el plan de Noemí tenía posibilidades de fallar, muchas, tenía opciones de que ella quedara en vergüenza por la respuesta que pudiera o no dar Booz. Aunque este plan pudiera traer el rechazo para ella, nosotros vamos a leer que aún así Ruth escuchó lo que Noemí estaba diciendo, su suegra, quien para ella representaba a alguien importante, a alguien a la que estaba sometida, se acostó a sus pies. Y tenemos por la escritura que nada inadecuado ocurrió aquí. Nada de más que la gente se ha puesto a fantasear con esto pasó ni ocurrió aquí. Ahora, ¿qué sí nos enseña esta porción? Y lo comparto en un par de aplicaciones de estos primeros 5 versos. La primera, procura el bien y la seguridad de tu hermano y deja solo de pensar en ti. Y esto, cuando vemos a Noemí preocuparse, ya sea de una manera inadecuada o adecuada,
cuando la vemos preocuparse por la seguridad, por el bienestar de Ruth, nosotros lo miramos desde este tiempo y pensamos que esto aplica para la suegra y la nuera aún en estos días. Ella debe buscar la seguridad del bien espiritual, también viceversa. Esto debe aplicar también con los padres, los hijos, con las madres, los hijos. Esto debe aplicar también con los amigos. Cada uno de nosotros debemos estar buscando, como gente de Dios, como gente piadosa, la seguridad de quienes están a nuestro alrededor. A veces, en muchas ocasiones, por encima de la nuestra. Así es que Noemí quiere esta seguridad para Ruth. Y nosotros como iglesia, un poco distantes de aquella época, debiéramos también pensar en cómo debiéramos ser una comunidad nosotros que redime a las personas, que provee redención para las personas, una comunidad redentora. Sabemos que ese poder solo está en Dios, pero Dios va a usar nuestras manos, Dios va a usar nuestras conversaciones, Dios va a usar nuestras intenciones de procurar la seguridad de nuestros hermanos, de procurar el bien de nuestros hermanos y por sobre todo el espiritual. Nosotros vemos en este texto, vemos en este libro a Noemí cuidando de Ruth, preocupándose por su seguridad. Nosotros vemos a Ruth cuidando de ella, proveyendo comida para ella, saliendo a trabajar para ella, cuidando de ella. Y vemos también a Booz cuidando de ambas. Todas estas cosas estaban ocurriendo, cada uno estaba procurando el bien del otro. Pero por encima de todas estas cosas, nosotros vemos a Dios cuidando de cada uno de ellos por separado, procurando la seguridad espiritual de cada uno de ellos por separado. Y si usted mira las leyes que incluso tenía el pueblo de Israel con respecto a los necesitados, con respecto a esta misma costumbre que tenían de la redención, usted ve que este era su propósito, este era el propósito. Convertirse en esa comunidad que cuidaba, en esa comunidad que protegía, en esa comunidad que proveía un ambiente de redención, el mismo que hoy, aún lejos, nosotros debiéramos buscar y proveer para quienes están entre nosotros. Lo segundo, aplicación de estos versos, es que la sumisión en obediencia y el negarse a sí mismo han de ser cualidades de quienes aman a Dios. Y la palabra autoridad, la palabra sumisión en estos días se ha convertido en una mala palabra. Nadie quiere tener autoridad, nadie quiere someterse. Los hijos no quieren someterse, los ciudadanos no quieren someterse, las esposas no quieren someterse. Eso está de moda en nuestros días. Pero vemos nosotros en Ruth un ejemplo de sujeción, un ejemplo de obediencia. Vemos nosotros en Ruth un ejemplo de negarse a sí mismo para escuchar lo que Noemí le está diciendo. Esta es otra de las características, esta es otra de las cualidades que ella tiene. Vemos a Ruth sometiéndose obedientemente a lo que su suegra mandó, porque ella se había convertido en una institución de cuidado para ella, porque su esposo no estaba. Sabemos que si estuviera el esposo, era el esposo quien debía cuidar de esa casa, pero al esposo no estar, Ruth quedó como quien estaba cuidando de ella. Entonces, nosotros de este lado de la historia, una vez más, debemos aprender a escuchar, debemos aprender a obedecer a las personas que Dios está usando en nuestras vidas para guiarnos, lejos de reaccionar a eso. Nosotros necesitamos buscar referentes en la comunidad de fe que nos empujen hacia la voluntad de Dios. Nosotros debemos ponernos bajo el cuidado de personas con las capacidades, con las cualidades y descansar, abrir nuestros corazones. Los matrimonios necesitan otras parejas sólidas en la palabra de Dios, que inviertan en ellos y de alguna manera les estén llevando a la obediencia, les estén llevando a hacer lo que ellos deben hacer.
Los hombres, las mujeres deben estar buscando otros hombres que también a su oído hablen la palabra de Dios, lo que Dios dice. Y cuando nosotros estamos buscando estas relaciones, tenemos que buscarlas porque están cimentadas en la palabra del Señor y no simplemente porque nos están diciendo lo que queremos oír, no simplemente porque están diciendo lo que a nosotros nos gusta o lo que nos conviene para este o aquel momento. Así es que madres, mujeres, hombres, niños, cada uno están buscando, están necesitando otras personas en su vida que estén firmes y que les estén apuntando constantemente a Cristo. Y que esté ocurriendo esto dentro de la congregación. Sumisión en obediencia unos a otros, porque la palabra de Dios está por encima de nosotros. Necesitamos, con el ejemplo que Ruth nos brinda, estar nosotros sometidos. Lo otro que pasa en estos siguientes versos, específicamente los 6, del 6 al 11, es que Ruth apela a la única manera que ella tenía de obtener redención, y ahora lo hace pidiendo una oportunidad de ser redimida. Ella misma, con su boca, llega a pedirlo. Ella escuchó a su suegra, ella fue hasta la era, ella hizo todo como su suegra lo había mandado. Vos comió, vos bebió. Mire usted ahí en la escritura, dice verso 7, que cuando hubo comido y bebido, su corazón estaba contento. Se acostó y en ese momento fue cuando Ruth vino y se puso a sus pies. Aquí vamos a hacer un pequeño paréntesis porque algunos han malinterpretado esta idea de que vos estaba contento con que él estaba embriagado o con que él estaba ebrio, pero no tiene nada que ver, no hay soporte ninguno para pensar esto. Más bien, él tiene una satisfacción, si queremos mirarla a la luz de todo lo que ha venido pasando, por cómo está produciendo su era. Él tiene una satisfacción porque después de tiempos de aflicción en los que ha faltado el pan, ahora él se puede contentar. Él tiene un contentamiento parecido al que muchos tenemos cuando después de un día de trabajo llegamos a casa quizás complacidos y decimos, hoy Dios me ha estado ayudando, hoy Dios me ha cuidado. Así es que Ruth ha llegado allí, Ruth destapa sus pies, Ruth se acuesta a sus pies, y esta expresión no se refiere necesariamente o no se refiere de ninguna manera a la actividad sexual, como también algunos, queriendo opacar el texto bíblico, han querido decir. Ella se puso a sus pies, simplemente a sus pies, ni tan siquiera abrazando sus pies como otros han querido ilustrar cuando uno se pone a leer un poco de lo que la gente comenta con respecto a este texto por allí. Ella simplemente se puso a sus pies como lo había mandado su suegra y destapó allí sus pies. Así es que el hombre se despierta, quizás por el frío de tener los pies destapados cuando fue avanzando el frío en la noche, y él nota que está allí una mujer a sus pies. Él no sabe quién es, él nota que hay alguien allí, y si usted mira el texto, él pregunta, verso 9, ¿vos preguntó? ¿Quién eres? ¿Quién está ahí? Y usted tiene que imaginarse que no había lamparitas de pared como tenemos nosotros en nuestros cuartos, que estaba muy oscuro, que no había una luz encendida en el baño que alumbra el resto de la casa, que está en un lugar tan oscuro que quizás no te puedes ver ni la mano de frente, así como algunos han podido experimentar en algún momento. Y mire usted cómo responde Ruth. Ella respondió, yo soy Ruth, su sierva. Ella siempre se está viendo así de humilde. Yo soy Ruth, su sierva. Extienda pues su manto y vuelve a repetir, yo soy su sierva. Por cuanto tú eres mi redentor. Tú eres mi pariente cercano. Hemos hallado que eres nuestro pariente cercano. Y al ella decir, extiende tu manto, no le está hablando simplemente de una prenda de vestir que iba a ser puesta sobre ella. Ella está pidiendo el favor del matrimonio. Ella está pidiendo el favor de la redención. Cúbreme con ese manto. Ahora, es muy interesante aún
que la frase literal que está expresada aquí en esta porción es: extiende tus alas sobre tu sierva. Esto estaba queriendo decir por extiende tu capa, extiende tu manto sobre tu suegra. Ese manto, esa capa significaba literalmente: extiende tus alas sobre mí. Y enseguida vas a hacer la conexión ahí en tu mente. Enseguida esto te va a recordar quizás a voltear la página y ver que en el 2:12 son las mismas palabras que vos le has dicho a ella, son las mismas palabras que vos has orado por ella. Que el Señor te recompense, esto es 2:12, y que tu pago sea completo de parte del Señor, el Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Y leyendo un poco sobre esto, encontré a Sproul decir que Ruth le estaba dando la oportunidad a Booz de responder o de ser la respuesta a la propia oración que en 2:12 ella había hecho. Ella le estaba diciendo: extiende tus alas sobre mí como tú estuviste rogando ayer, como tú estuviste pidiendo ayer. Sé tú las alas de Dios para mí. Sé tú esa respuesta de Dios para mí, al ser mi Redentor. Y es más interesante aún que esta frase en la Biblia está completamente relacionada con el pacto de Dios en el matrimonio. Una frase similar nosotros podemos encontrar en Ezequiel, cuando Dios está hablando a Jerusalén sobre su pacto para con ellos, aún en medio de la infidelidad que ellos estaban teniendo. Si usted va hasta Ezequiel 16:8, se encontrará con esta porción: y pasé yo otra vez junto a ti y te miré, hablando a Jerusalén una vez más, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez y te di juramento y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Esto es lo que está pidiendo aquí también Ruth: extiende tu manto sobre mí, sé el instrumento del amor de Dios para casarte conmigo y proveer mi redención. Sé las alas de refugio para mí, porque tú eres mi pariente redentor. Y yo no sé si al leer esto usted vuelve a chocar en este libro tan distante de la llegada del Mesías con esa obra de Cristo que venía siendo anunciada una y otra vez. Porque de una manera similar a la que Ruth clamaba a Booz para que le redimiera al casarse con ella, los pecadores necesitan correr a Cristo, quien es el mayor Booz, para ser unidos a Él en un matrimonio espiritual. Y si te suena un poco raro esto de que nosotros debemos ser unidos a Él en un matrimonio espiritual, quizás debo recordarte a quién la Biblia se refiere como la esposa y a quién se le refiere como el esposo. En el Antiguo Testamento era descrito Israel como la esposa del Señor. En Isaías 54:5, en Jeremías 3:14, en Oseas 2:19, era descrito de esta manera. En el Nuevo Testamento encontramos a Pablo en 2 Corintios 11, versos 11 y 2, versos 1 y 2, diciendo: ojalá que me soportaran un poco de insensatez. Y en verdad me soportan. Miren el verso 2 lo que dice: porque celoso estoy de ustedes con celo de Dios, pues los desposé a un esposo para presentarlos como virgen pura a Cristo. Pablo le está diciendo a estos hermanos de la iglesia de Corinto: yo les he llevado a ustedes como una novia ante el altar. Yo les he llevado a ustedes como una novia ante el esposo. Efesios 2, 22 al 33, que estuvimos el viernes viendo de ello, muestra la unión de Cristo con la iglesia y muestra cómo se convierte en un ejemplo
y una imagen también del matrimonio. Pero si nos vamos hasta Apocalipsis 19:7, leeremos la misma idea. Regocijémonos, alegrémonos y démosle a Él gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa, quien es la iglesia, los redimidos de todo pueblo, tribu y nación, se ha preparado. Dice más sobre este evento futuro: a ella le fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio, porque las acciones de los santos son el lino fino. Un par de capítulos después, en el 21, vuelve a decir: entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe, y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Una vez más, una metáfora para representar la iglesia. Es por eso que, a manera de aplicación, me motivo a decirte: ven a Cristo, el mayor y mejor voz, el verdadero Redentor, procurando ser unido a Él mediante este matrimonio espiritual. Si por alguna razón hoy estás aquí y no conoces, esta ha de ser tu oración, este ha de ser tu deseo. Necesito un Redentor. Provee para mí esa redención. Y evidentemente todos los creyentes vivirán con Cristo en la casa del Padre, donde sabemos muchas moradas hay. Esa es la razón por la cual debes rogar por gracia, esa es la razón por la cual debes rogar por justicia a tu favor, esa es la razón por la cual, si le tienes, hoy debes disfrutar esa unión, hoy debes vivir esa unión. He sido unido a Cristo, he sido rescatado por Él, he sido salvado por Él, y si no, necesito correr a Él, necesito decirle: redímeme. Entonces, en los versos 10 y 11, vos habla en medio de la tensión que pudiera tener este momento. Y lo que él hace con respecto a Ruth, verso 11, es ponderar su actitud, alabar por la manera en la que ella se ha estado conduciendo. Ella ha sido leal a Noemí, ella ha sido leal a Dios. Y esta bondad de la que está hablando vos en el texto: ahora pues, hija mía, verso 11, no temas. Esta bondad de la que está hablando desde el verso 10 incluso, donde dice: has hecho la última bondad mejor que la primera al no ir en pos de los jóvenes, ya sean pobres o ricos, estaba muy relacionada con esta lealtad que ella tenía para con Dios. La bondad que Ruth está aportando está muy conectada a ese mismo amor fiel que Dios ha derramado para con ella, ese amor de pacto. Ella está como haciendo un pacto con su suegra, como mostrando ese amor en pacto también a Dios. Dios ha hecho para ella posible no solo que se quede con Noemí, sino que también busque con esta acción proveer cuidado para ella y para el resto de su familia. Y esto es exactamente lo que Booz le está diciendo. Tú te puedes haber ido con otros jóvenes de otra familia y no buscar un pariente redentor. Tú puedes haber ido con uno más jóvenes, con alguno más joven. Pero has mostrado tu bondad al querer buscar un redentor, un pariente cercano para tu casa y para Noemí. Otra de las cosas que podemos ver en estos versos 10, 11 y 12 es que Ruth
no cayó en ninguna inmoralidad. Ruth no contrajo un matrimonio fuera de la familia. Ruth fue redimida, como habíamos estado hablando cuando leemos toda la historia, por este levirato de un hombre adulto, de un hombre piadoso. Y lo siguiente que él le dice llama la atención sobre el testimonio que tenía ella. Él le dice, en el verso 12, incluso un poco antes, al final del verso 11, todo mi pueblo en la ciudad sabe que eres una mujer virtuosa. Toda la ciudad conoce de la virtud de esta extranjera. Toda la ciudad sabe que esta moabita se ha convertido en una mujer piadosa. Toda la ciudad lo ha escuchado. Y la semana anterior tuvimos un pequeño avance de cómo la virtud de Ruth apuntaba a la mujer virtuosa descrita en Proverbios 31. Y mire usted, y ahí tenemos quizás que ir hasta Proverbios para mirar algunos textos y hacer la comparación. Esta Ruth que está siendo mostrada aquí como esta mujer virtuosa es dedicada a su familia, a Noemí. Ella está dedicada, entregada a ella. Y la mujer virtuosa de Proverbios 31 nos dice en el verso 11 que en ella confía el corazón de su marido y no carecerá de ganancias. Ella le trae bien y no mal todos los días de su vida. Es tan dedicada que produce esto, bien a su marido, bien a su familia. Es tan dedicada que su marido puede confiar. También Ruth se deleita en la labor que ella hace. Es Ruth quien ha pedido, quiero ir a trabajar, quiero ir al campo, y allí está enfrascada trabajando. Mire usted lo que dice el verso 13 de Proverbios 31. Esta mujer hacendosa busca lana y lino y con agrado ella trabaja. Ella tiene placer en trabajar, ella es dedicada a la labor que ella hace, como mismo Ruth. Además, nos encontramos que Ruth es diligente en las tareas que ella hace, como lo mismo lo es esta mujer de Proverbios. Dice aquí, verso 15, también se levanta cuando aún es de noche y da alimento a los de su casa. Diligencia. Mire el 27. Ella vigila la marcha de su casa y no come el pan de la ociosidad. En otras palabras, no es ociosa, es diligente en su tarea. Ruth se dedica también a hablar piadosamente como esta mujer. Verso 26 de Proverbios 31. Esta mujer hacendosa, esta mujer piadosa, abre su boca con sabiduría y hay enseñanza de bondad en su lengua. Ruth es dependiente de Dios. Y podemos leer en el verso 30. Engañosa es la gracia, vana la belleza, pero la mujer que teme al Señor, que confía en el Señor, que descansa en el Señor, esta será alabada. Nos encontramos también que Ruth se viste con decoro. Nos encontramos también que esta mujer del proverbio, verso 6, habla de una ropa de lino fino. Verso 22, se hace mantos para sí, su ropa es de lino fino, que era una ropa que vestían personas con decoro. Y miramos también aquí
como Ruth es de bendición para otras personas, como lo mismo lo es esta mujer piadosa de Proverbios 31. Dice el verso 28 de Proverbios 31, sus hijos se levantan y la llaman bienaventurada. Dice el 31, denle el fruto de sus manos y que sus obras la alaben en las puertas de la ciudad. Así es que cada una de estas cosas las está representando Ruth. Y más interesante aún es que el mismo lenguaje de virtud se ha expresado para hablar de Booz al inicio del capítulo 2, en el verso 1 y 2, cuando se habla de él como un hombre valeroso, como se habla de él de un hombre que también tiene esta virtud, es un hombre de valor. Así es que nosotros vemos esta obra de gente piadosa que estaban viviendo por esa mano que les dirigía. Sobre esto, sobre el parentesco de Ruth y la mujer virtuosa de Proverbios 31, leí esta semana a Spruce decir, en la última sección de Proverbios, y apunté literalmente como él lo dice, el autor pregunta, mujer hacendosa, ¿quién la hallará? Que sus obras la alaben en las puertas. Así termina el proverbio. Dice él, la respuesta es inmediata en el canon hebreo. Booz ha encontrado una mujer hacendosa o virtuosa que es alabada en las puertas, una que es conocida por su entrega desinteresada y por su amor de pacto a Noemí. Precisamente porque en el canon hebreo el libro de Ruth viene después del libro de Proverbios. Así es que terminando de decir en Proverbios, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Ellos encontraban cómo en este canon, comenzando el libro de Ruth, aquí mostraba esta mujer piadosa. Y después de todas estas cosas que hemos estado hablando con respecto a Ruth, mi hermano y hermana que me escuchas, y ahora estoy hablando a los cristianos sentados aquí, a los que se pueden llamar piadosos, a los que se pueden llamar virtuosos, porque la virtud de Cristo es añadida a ellos. Que la generación presente y la por venir te tenga a ti como un referente de piedad. Como esta Ruth era vista por esta generación, y él dice, toda esta ciudad sabe que eres mujer virtuosa, que lo puedan decir de ti. Mujer virtuosa y hombre valeroso. Hay para ambos grupos. Booz es mostrado como un virtuoso. Ruth es mostrado como una virtuosa. Y esto habla frontalmente con quienes se escudan bajo el yo soy así. Yo me crié así, yo me crié en este barrio, esta es mi idiosincrasia. Esta fue la crianza que yo tuve. Pero usted se encuentra cómo la obra de Cristo transforma los corazones en nuestros días y en las historias de las páginas bíblicas. Transforma. Una mujer que era moabita ahora es llamada una mujer virtuosa. Jefté, quien leemos en el libro de los jueces, comenzó su historia entre jóvenes ociosos, entre jóvenes que hacían el mal, pero a eso Dios suele transformarlos para su gloria. El rey Ezequías, hijo de Acaz, un rey muy malo, tenía toda la ley para seguir el camino de su padre y hacer también lo malo, pero la Biblia nos dice que él no miró y no quiso vivir conforme a los hechos que hacía su padre, el más cercano, sino conforme a los hechos que había hecho su padre, David. David no era su padre de sangre cercano, pero él se fijó en un referente de su generación para decir, a este voy a seguir. No voy a seguir lo que mi familia me dio, no voy a seguir lo que mi nación me dio, no voy a seguir lo que mi crianza me dio. Dios está poniendo una virtud en mí, quiero desarrollarla. Ruth la moabita ha llegado a ser esta mujer virtuosa.
Mujer que me escucha, llénate de esas virtudes que no pasan. No siempre vas a tener 15 años. El cuerpo, la cara, los olores van a pasar. Y solo un corazón piadoso, solo un corazón verdaderamente transformado y que sigue siendo transformado por Cristo es lo que permanecerá. Vamos nosotros a dejar el resto de esta porción, como les dije, para la próxima semana. Pero quiero que volvamos a recordar cómo la misericordia de Booz fue la única manera que Ruth encontró para obtener redención. Quiero que estemos pensando, recordando, no olvidando, sobre todo hoy que vamos a participar de la cena del Señor, que es en Cristo y su gracia, en su misericordia, en donde único encontramos nosotros redención. Es Jesús el único camino, es Jesús la única manera. Él mismo lo dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Precisamente porque Jesús es esa verdad de Dios, precisamente porque Jesús es esa vida de Dios, precisamente porque Jesús es la revelación de Dios a los hombres. El que ha visto al Hijo, me ha visto a mí. Jesús es la palabra encarnada, el camino a Dios. Y para terminar, yo quiero recordarte a aquella mujer griega, Sirofenicia, no del pueblo judío, en Mateo 15, del 21 al 28. No lo vamos a leer, pero esta mujer llega clamando por gracia de una manera sublime ante Jesús para su hija que era atormentada por un demonio. Y esta mujer ha llegado humillada. Esta mujer ha llegado aceptando el plan redentor de Cristo, porque ella se ha puesto allí a los pies. Jesús no le está haciendo caso y ella sigue allí clamando por bondad a sus pies. Aún con la negativa de Jesús de decirle, no está bien dar el pan de los hijos a los perrillos. Ella ha entendido. Hay un plan redentor que tiene Dios, que ha comenzado con la predicación a los judíos y después llegará a los gentiles. Y ella dice, la gracia es tan abundante, sé que tu gracia es tan grande, que aún con las migajas que caigan debajo, yo me podré saciar. Tan solo con esas migajas yo podré quedar saciado. Esta es la misma actitud con la que Ruth ante Booz llega. Redímeme y que tú seas las alas de Dios que me cubren con tu redención. Esta es la misma actitud con la que cada uno de nosotros, confiando descansadamente en la misericordia divina, debemos llegar a Él como nuestro gran redentor, como la única manera de disfrutar esa redención.